Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. La solución para compartir las escenas de rodaje de la nueva temporada de Viola es cerrar el set. Fue difícil para un fan que publicó la escena llamar. Él mismo provocó este tipo de comportamiento al permitir que los fans locales se obsesionaran e invadieran su espacio personal. Debe ser agotador saber que una foto o un vídeo publicado aumentará su enojo y desdén y hará que se culpe a su lealtad. Entiendo la ética de la trama, pero los fans obsesivos creen que están enamorados de ella. La ética de la situación ni siquiera está en el radar o en la etapa de reflexión todavía. No me malinterpretes, me encanta mirar a un hombre guapo, pero su personalidad no es lo que te enamora de él cuando lo ves en la pantalla. No soy partidario de su comportamiento de fumar, beber y beber en los bares. Me encantan sus vídeos de entrenamiento. Su disciplina es sobresaliente y le agradezco mucho por el establecimiento, es una causa increíble. Estoy donando y ni siquiera vivo en Europa. Estoy de acuerdo contigo en que no fue a Venecia y no tiene nada que ver con Demet. Ganar este premio solo lo haría sentir orgulloso de su amigo y compatriota. Tenerlos a ambos allí al mismo tiempo solo mejorará sus carreras. Él corregiría la escritura en la taza. Creo que su ausencia tiene algo que ver con su proyecto actual. No vi mucho alboroto alrededor de Francesca o Viola, por ejemplo. Además, esto no se mencionó en absoluto en tu comentario. Es el público de todo el mundo lo que atrae a Viola, no a Francesca. El año pasado pasó y este año también pasará, lo que también alimentó su deseo de verlos a él y a Demet juntos nuevamente. Esta es solo mi opinión. No me malinterpretéis, soy fan de Demet y Can. Ambos crecieron profesionalmente delante de todos nosotros. Espero con ansias tus proyectos para la nueva temporada. Hola amigos. Quería hablar sobre las últimas novedades con los fans que compartieron escenas del rodaje de la nueva temporada de Viola. Por supuesto, tengo pensamientos personales y quiero compartirlos contigo. En primer lugar, creo que a Viola le resulta difícil regañar a un fan que publicó la escena. Creo que este tipo de comportamiento debería manejarse de una manera más positiva en lugar de cerrar el set. Pero también es importante entender las razones de este fenómeno. Creo que Viola permite que los fans locales se obsesionen e invadan su espacio personal. Puede resultar agotador saber cuándo una imagen o un vídeo compartido provocará ira y desdén. Entiendo la ética de este tema, pero los fanáticos obsesivos creen que están enamorados de él y ven procesos de pensamiento éticos que no están en el radar. Debo señalar que, al igual que yo, no soy un fanático del comportamiento de Viola fumando, bebiendo o yendo a bares. Pero aprecio tus vídeos de entrenamiento y disciplina. Donar también es una excelente manera de apoyar su trabajo por una gran causa. Ni siquiera creo que el hecho de que Demet no haya estado en Venecia tenga nada que ver con eso. Ganar este premio solo será motivo de orgullo para tus amigos y compatriotas. Ayudaría a sus carreras si ambos estuvieran allí al mismo tiempo. Creo que también deberían corregir las faltas de ortografía. Creo que la ausencia de Viola tiene algo que ver con su proyecto actual. No vi mucho entusiasmo en torno a Francesca o Viola. La audiencia mundial de Viola es diferente a la de Francesca. El año pasado Viola lo eclipsó y hará lo mismo este año. Al mismo tiempo, aumentaría la emoción de quienes querían volver a verlo con Demet. Esta es solo mi opinión personal. En conclusión, soy fan tanto de Demet como de Can y ambos han mejorado profesionalmente. Estoy esperando con ansias los proyectos de la nueva temporada. Que tenga un lindo día. Pero no quiero ir ahí y hablar del Resplandor, observé los hechos y entendí el posicionamiento. Pero la gente que usa un lenguaje sarcástico o es extremadamente contundente crea dudas porque la mayoría no entiende el contexto y sucede y juega con el carta. Mucha gente dice que debería tener un gabinete de prensa, pero no es así. Aunque este accesorio ha creado una celebridad inexistente, todo lo que se dice y publica está sujeto a decenas de revisiones, el artista no. De hecho, es una criatura robótica y ese no es el caso de Can. Sarcástico, divertido y muy honesto.
Entonces, para aquellos que no lo conocen o no han estado cerca de él durante años, categorizarlo literalmente con una sola frase genera sospecha y odio. No entienden el sarcasmo y la ironía en Turquía, porque hay países en el mundo como Italia y Brasil, donde usamos el sarcasmo muy a menudo, digamos que hay ironía en esta nota, o digamos que esta nota es cierta, etc. Esto significaba que si ella iba a ese evento, los fanáticos de Demet comenzarían a insultar a Chemi y Can, no a Can, o los fanáticos de Chemi comenzarían a insultar a los fanáticos de Demet y Candem, Chemi y todos los fanáticos de ambos lados. Entonces comenzará una verdadera guerra de fans, durante la cual ambas partes comenzarán a insultar tanto a Chemi como a Demet. No podrán sentir la alegría de las recompensas y su brillo se desvanecerá. Ya había señales de que esto sucedería antes del evento, por lo que Can indirectamente explicó todo brevemente y pidió a los fans que no se preocuparan, dando a entender que fue su decisión no ir al festival y que tenía razón. No sé cómo me expliqué, pero lo intenté. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.